¿Por qué algunas personas desarrollan su talento y otras obtienen resultados en la media o por debajo? ¿De dónde viene y qué es lo que determina la excelencia? Imagina que tienes una semilla. Esa semilla, por sí misma, no es más que un pequeño puntito en la tierra lleno de posibilidades. Pero si la plantas en un suelo rico en nutrientes, la riegas adecuadamente, le das la luz necesaria y la proteges de las plagas, puede llegar a convertirse en un árbol increíble. Estos factores, por sí solos, el suelo, la luz o el agua, no tienen un impacto decisivo en el crecimiento de la planta. Pero la combinación de todos ellos y en su justa medida es lo que permite que la semilla desarrolle todo su potencial. Pues esto, muy en esencia, es lo que nos explica el modelo del desarrollo del talento de Gagné. François Gagné es un psicólogo y especialista en educación canadiense que durante toda su trayectoria ha ido desarrollando diferentes modelos para explicar cómo se desarrolla el talento. Para Gagné, el talento surge de la interacción entre las capacidades cognitivas, que tienen una base genética y biológica, y los catalizadores, que pueden ser intrapersonales o ambientales, y que son los que limitan o potencian el desarrollo de estas capacidades. Este esquema representa cómo las habilidades naturales se transforman en talentos mediante una serie de procesos en los que influyen factores tanto internos como externos. Volveremos a este esquema en unos minutos, pero antes vamos a ver de dónde viene. En 1985, Gagné publicó su primer modelo, el modelo diferenciado de la dotación y el talento, que diferenciaba entre dotación, que es una capacidad innata, y talento, que es el resultado de entrenar y desarrollar esas habilidades. Este modelo se complementa con el modelo de desarrollo de las capacidades naturales, que explica cómo los genes iniciales se transforman en habilidades. Años más tarde, en 2015, Gagné propone un nuevo modelo, llamado Modelo Integral de Desarrollo del Talento, que es la suma de los dos modelos anteriores. Pero vamos por partes. El primer modelo de Gagné, de 1985, el modelo diferenciado de la dotación y el talento, entre otras cosas hizo un aporte novedoso al ámbito de las altas capacidades, al definir por separado estos dos conceptos, dotación y talento. La dotación hace referencia a las capacidades naturales sobresalientes que tiene una persona, sin entrenamiento y que se expresan de forma espontánea. También se llaman aptitudes o dones, y en este modelo representan el factor G. Cuando decimos sobresalientes, nos referimos a que su rendimiento está entre el 10% más alto de su grupo de referencia. Los dones son las semillas de las que hablaba al principio del vídeo. Es decir, son un potencial, una predisposición para algunas habilidades, que pueden ser cognitivas, físicas, emocionales o artísticas. Algunas personas pueden tener una dotación más destacada para las matemáticas, por ejemplo, y otras para la danza. Sin embargo, esta dotación no garantiza el éxito por sí misma. Es simplemente una predisposición, una capacidad natural o una facilidad para un ámbito concreto. Por otro lado, el talento hace referencia al dominio excepcional de competencias desarrolladas sistemáticamente. Talento significa haber dedicado tiempo, esfuerzo y práctica y haber contado con las condiciones adecuadas para desarrollar esa capacidad hasta su máximo potencial. El talento es, por tanto, un proceso de desarrollo a partir de la dotación inicial. En resumen, mientras que la dotación es un conjunto de aptitudes y capacidades naturales, el talento es el producto final de la inversión de esfuerzo y recursos en desarrollar esas habilidades a lo largo del tiempo. Además de esta diferenciación entre dotación y talento, el modelo diferenciado de dotación de talento está formado por 5 componentes. Además de los dones y los talentos de los que hablábamos, el proceso de desarrollo del talento, catalizadores intrapersonales y catalizadores ambientales. El factor D es el proceso de desarrollo y tiene 3 subcomponentes: actividades, inversión y progreso, cada uno de ellos subdividido de nuevo en múltiples facetas. Por otro lado, hay 2 grandes conjuntos de catalizadores que afectan al proceso de desarrollo del talento, ya sea de forma positiva o negativa: los intrapersonales y los ambientales. El componente I, los factores intrapersonales, tiene 5 subcomponentes agrupados en 2 dimensiones: los rasgos estables, físicos y mentales, y los procesos de gestión de los objetivos, la autoconciencia, la motivación y la volición. Dentro de la categoría de personalidad o mental, encontramos una muy larga lista de cualidades descriptivas,
como el temperamento, la personalidad o la resiliencia. Por otro lado, el componente E, o factores ambientales, se representa parcialmente oculto detrás del componente I, indicando que la mayor parte de los factores ambientales pasan por el filtro de las necesidades, intereses o rasgos de personalidad del individuo. Es decir, que la persona debe escoger y elegir continuamente qué estímulos recibirán su atención. Los factores ambientales comprenden tres subcomponentes distintos: el medio, que sería el contexto socioeconómico; los individuos, que se centra en la influencia psicológica de las personas importantes en el entorno; y el subcomponente servicios, que abarca todas las formas de servicios y programas de desarrollo del talento. Todos estos componentes interactúan entre sí y con el propio proceso de aprendizaje de formas complejas, y esas interacciones pueden ser muy diferentes de una persona a otra. El factor C, o casualidad, aparece aquí por detrás de todos estos factores, como factor asociado al entorno, y se refiere a cosas que no se pueden controlar, pero que influyen en el proceso de desarrollo, como nacer en una familia que te apoya o asistir por suerte a una escuela con programas para estudiantes con talento. Aunque no se considera un factor causal directo, como lo serían la genética o el esfuerzo personal, sí condiciona a los otros factores: los dones naturales, los factores intrapersonales y los ambientales. Uno de los aspectos claves de este modelo es qué papel juegan las habilidades naturales, es decir, aquellas que tienen un componente genético o biológico. Para explicar cómo se pasa de los genes al talento, Gagné utiliza una estructura jerárquica que se puede representar como si fuera una casa con varios sótanos. La planta baja, la que vemos, sería el comportamiento. Pero un comportamiento concreto no se da porque sí, sino que está sustentado en estructuras subyacentes. Vamos a verlo de abajo arriba. El sótano inferior, B3, es la base más profunda del desarrollo humano, la información genética que heredamos de nuestros padres. Aquí hablamos de nuestro genotipo, es decir, qué genes tenemos, qué mutaciones, la producción de proteínas, etc. Es el nivel puramente químico sobre el que se construyen todos los demás niveles. El segundo sótano, B2, es un nivel biológico intermedio entre los genes y lo que vemos en el exterior. Es el endofenotipo, es decir, la expresión de nuestros genes que no es visible desde el exterior, pero sí que se puede medir. Son todos los procesos microbiológicos y fisiológicos, como el funcionamiento de las células, la actividad de las neuronas, la activación del sistema nervioso o la regulación hormonal. El nivel más cercano al suelo, el primer sótano, o B1, es el nivel más visible de la biología: el cuerpo, su forma y su funcionamiento exterior. Es el exofenotipo. Incluye las características anatómicas y morfológicas observables, ya sea directamente, como la altura, el peso o la complexión, o indirectamente, como el tamaño del cerebro o el tipo de fibra muscular. Aunque no son determinantes, estas características afectan a las capacidades o catalizadores intrapersonales y finalmente afectan a si una persona desarrolla cierto tipo de talento. Para entender la interacción dinámica entre estos factores biológicos y otros elementos como el entorno y la educación, que influyen en el desarrollo de las habilidades naturales, Gagné diseñó un modelo específico, lo que se conoce como modelo de desarrollo de capacidades naturales. Cuando hablamos de que un talento es innato, realmente es una metáfora. Nadie nace sabiendo hacer algo, y mucho menos siendo un experto. Todas las personas tenemos que atravesar las mismas etapas del desarrollo, pero algunas personas lo hacen de forma más fácil y más rápida. Para Gagné, las altas capacidades no son innatas ni surgen de forma repentina, sino que se desarrollan progresivamente desde edades tempranas. Este es el esquema del modelo de desarrollo de capacidades naturales. Se parece un poco al modelo diferenciado de la dotación y el talento, pero es diferente. La principal diferencia, claramente, es que el factor G, las capacidades naturales o dones que estaban a la izquierda en el anterior modelo, en este están a la derecha. Es decir, en este proceso de desarrollo, las aptitudes, los dones, son el resultado. Este proceso está formado por los tres fundamentos biológicos que hemos visto antes, los tres sótanos: B3, el genotipo, que actúa sobre B2, el endofenotipo, y B1, el exofenotipo. El proceso de maduración de una persona abarca diversos procesos biológicos en los tres niveles y regula el crecimiento de las capacidades mentales y físicas. Esto no tiene una relación directa con el desarrollo del talento, pero sí es lo que moldea las capacidades naturales, que es uno de los bloques fundamentales de construcción del talento.
En este proceso el aprendizaje es informal, porque no hay una organización estructurada como sí lo tienen las actividades de desarrollo del talento, un plan de estudios, un calendario, evaluaciones, sino que suele ser espontáneo. Los factores ambientales también tienen un papel importante en el desarrollo de las aptitudes, y los tres subcomponentes, el entorno, los individuos y las provisiones, se implican y se retroalimentan mutuamente. Y ahora sí, finalmente, llegamos al modelo integral o modelo comprensivo del desarrollo del talento, que surge de la fusión de los dos modelos anteriores. Este es el esquema que veíamos al principio. Aquí tenemos el modelo diferenciado de dotación y talento, que define el desarrollo del talento como la transformación progresiva de las capacidades naturales, llamadas dones, en conocimientos y capacidades, llamados talentos. Y aquí el modelo de desarrollo de capacidades naturales, donde se determina la interacción entre las bases biológicas y otras influencias responsables del desarrollo de las capacidades naturales, y que aclara que los dones no son innatos, sino que se van desarrollando. El resultado es este modelo que muestra que el desarrollo del talento tiene su origen en la acumulación progresiva de capacidades naturales que empieza en el mismo momento de la fecundación. Desde que un óvulo es fecundado, a través de la embriogénesis, se crean cientos de tipos diferentes de células, que se estructuran según el genotipo y forman un bebé. El proceso de maduración continúa y se desarrollan las diversas capacidades naturales, físicas y mentales que tomarán formas diferentes en cada individuo, gracias a la contribución de los catalizadores intrapersonales y ambientales, así como de las innumerables ocasiones de aprendizaje informal. En algún momento, por lo general durante la infancia o adolescencia, en función del tipo de talento, algunos individuos dotados elegirán un campo de talento que se ajuste a su perfil de capacidades y comenzarán el largo y complejo camino que conduce eventualmente a un rendimiento superior. Algunas de estas personas irán mucho más allá del umbral básico del 10% de talento mínimo, otros no. Y las razones que existen para explicar esta diferencia en el desarrollo del talento pueden ser tantas como la combinación de todos los factores que componen el modelo integral del desarrollo del talento. Conclusiones. El modelo integrativo del desarrollo del talento de Gagné nos ofrece un marco teórico que nos permite entender por qué algunas personas consiguen desarrollar plenamente su potencial y otras se quedan por el camino. Igual que una semilla necesita el ambiente adecuado para crecer, nuestras aptitudes naturales necesitan un contexto favorable para desarrollarse. El modelo distingue claramente entre dotación y talento, destacando que la dotación por sí misma no garantiza el éxito. La dotación es solo el punto de partida, el potencial, que se transforma el talento mediante esfuerzo, práctica y si se dan las condiciones necesarias. Además, los catalizadores intrapersonales, como la motivación, la personalidad o la resiliencia, junto con los factores ambientales, como la familia, la escuela o el contexto social, juegan un papel clave en este proceso, ya que su interacción puede potenciar o limitar el desarrollo del talento. En resumen, el talento no surge de manera aislada, sino que es el resultado de un proceso complejo en el que las capacidades innatas y el entorno se entrelazan. Al comprender este modelo, podemos construir las condiciones necesarias para que cada individuo pueda desarrollar su máximo potencial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Habías oído hablar de la teoría de Gagné sobre las altas capacidades? ¿Te ha resonado algo de lo que hemos comentado en este vídeo? Si es así, me encantaría que me lo dijeras en comentarios. En la descripción tendrás todas las referencias bibliográficas por si quieres saber más sobre este tema. Espero que este vídeo te haya sido útil. Un abrazo y nos vemos en el próximo.